Estamos en febrero del año 1891 y de repente empiezan a aparecer unos anuncios curiosísimos en los periódicos. Estos dicen así: Ouija, la maravillosa tabla parlante. Lo anunciaba una tienda de juguetes y novedades de Pittsburgh y lo describían como un dispositivo mágico, como algo increíble. Y aquí viene lo interesante, y es que decían que respondía a las preguntas sobre el pasado, el presente y el futuro con una precisión maravillosa. Claro, imagínate la época, la gente estaba flipando. Y es que además prometían diversión inagotable para todas las clases y lo presentaban como un puente entre lo conocido y lo desconocido. Era un juguete realmente que conectaba con lo inmaterial. En fin, sonaba a lo más misterioso del mundo, desde luego. Esto no solo pasó en Pittsburgh, sino que un periódico de Nueva York también sacó un anuncio donde lo describían como interesante y misterioso. Pero esto no es todo, y es que decían que había sido demostrado en la oficina de patentes antes de que lo aprobaran. O sea, si el gobierno lo avalaba, pues tenía que ser real, ¿no? El precio era de $1,50, lo que en aquella época realmente no era tan barato. Pero vamos, que la gente estaba totalmente fascinada. Así que, ¿qué era esta Ouija de la que tanto se hablaba? Básicamente es lo que conocemos hoy: un tablero plano con todas las letras del alfabeto dispuestas en dos semicírculos, los números del 0 al 9 y las palabras sí y no en las esquinas superiores y adiós en la parte de abajo. Y claro, la famosa pieza con forma de lágrima con una ventanita por donde se veían las letras mientras se movía de un lado al otro del tablero. La idea era que varias personas se sentaran alrededor, pusieran las puntas de los dedos sobre esta plancheta, hicieron una pregunta y ¡zas! De repente, esta pieza empezaba a moverse sola, o al menos eso parecía, y empezaba a deletrear respuestas. La gente se quedaba estupefacta, como si hubieran contactado con el otro mundo de verdad. La mayor diferencia que tiene con las versiones actuales es que antes el tablero era de madera y ahora suele ser de cartón. Y la plancheta era de algo más robusto, no de plástico como las que solemos ver hoy. Pero bueno, el concepto sigue siendo el mismo: misterio, diversión y un poquito de miedo. Al final, lo que prometían era una conexión entre lo terrenal y lo sobrenatural, algo que fascinaba y que daba escalofrío al mismo tiempo. Es curioso como a veces no sabemos en qué creer. En pleno siglo XIX la gente leía sobre la Ouija en los periódicos y pensaban, bueno, si un anuncio lo dice, tiene que ser real. Claro, encontrar la verdad en la publicidad de esa época o de cualquier época no es nada fácil. Pero la Ouija tenía algo que captaba la atención de todo el mundo. Hasta los psicólogos de hoy en día dicen que puede ser una especie de vínculo entre lo conocido y lo desconocido, aunque esto tiene matices y ya lo vais a ver más adelante. Lo más misterioso de todo es que aunque hablamos mucho de la Ouija, su historia real sigue siendo un enigma. Robert Murch, un historiador especializado en la Ouija, lleva investigando este tablero desde el año 1992. ¿Y qué descubrió cuando empezó? Pues que nadie sabía realmente de dónde venía la Ouija. Nadie. Algo tan icónico que da miedo y que fascina al mismo tiempo, y resulta que ni siquiera se conocía su origen. La historia de la Ouija está muy ligada al espiritismo, una moda que arrasó en Estados Unidos en el siglo XIX. Esto del espiritismo, que en Europa ya llevaba tiempo dando vueltas, llegó con fuerza a América en el 1848 gracias a dos hermanas llamadas las hermanas Fox. Estas chicas vivían en el norte del estado de Nueva York y decían que recibían mensajes de los muertos. Supuestamente los espíritus respondían a sus preguntas golpeando las paredes. Imagínate, la gente alucinaba y empezaron a recrear esas sesiones espiritistas por todo el estado. Claro, el espiritismo se convirtió en una especie de fenómeno viral, si lo pensamos bien. Las hermanas Fox y otros espiritistas se hicieron famosos en los periódicos y de repente millones de personas de Estados Unidos estaban metidos en esto de contactar con los espíritus. ¿Y qué es lo mejor de todo? Pues que en cierto modo funcionaba con la religión cristiana. Podías hacer una sesión espiritista el sábado por la noche y al día siguiente sin ningún problema ir a la iglesia. La gente se tomaba muy en serio lo de contactar con los espíritus. Había muchas formas de hacerlo, como la escritura automática, el hacer girar las mesas. ¿Sabes cómo funcionaba lo de la mesa? Pues se colocaban las manos sobre una mesa pequeña y de repente la mesa empezaba a moverse sola, a traquetear. Todo el mundo decía que él no lo estaba moviendo y claro, ahí estaba el misterio, que si no lo estaba haciendo nadie, pues tenía que ser un espíritu. Claro que sí, guapi. Pero claro, no podemos olvidarnos del contexto, porque en esa época la vida era muy dura. La esperanza de vida no llegaba ni a los 50 años. La gente moría muy joven
mujeres solían morir en el parto, los niños por enfermedades, los hombres en la guerra. El espiritismo entonces ofrecía una especie de consuelo, una esperanza de conectarse con los seres queridos que habían fallecido. De hecho, Mary Todd Lincoln, la esposa de Abraham Lincoln, hacía sesiones espiritistas en la Casa Blanca después de que su hijo de 11 años muriera de fiebre en el 1862. Durante la Guerra Civil, más y más gente se unió al espiritismo, desesperados por tener algún tipo de contacto con los que se habían ido y no habían vuelto. Así que la Ouija no era solo un juego, era algo mucho más profundo. En el siglo XIX esto de comunicarse con los muertos entonces era algo de lo más normal. Nadie pensaba que se estaba haciendo algo demasiado extraño cuando se fundó la Kennard Innovating Company, los primeros que empezaron a fabricar la Ouija. Lo único que querían ellos abrir era la billetera de los estadounidenses, hacer un negocio redondo. La cosa es que la gente estaba un poco frustrada con lo lento que era todo el proceso de hablar con los espíritus. O sea, tenías que gritar el alfabeto entero y esperar a que el espíritu tocara la letra correcta. En algunos casos era algo aburrido y tedioso, pero claro, en un mundo donde el telégrafo ya llevaba años permitiendo que las personas se comunicaran a grandes distancias, la gente pensaba, pues, ¿por qué no puede ser igual de rápido con los espíritus? Así que había una especie de urgencia por encontrar una forma de comunicación que fuera más ágil. Es que es para reflexionar, ¿eh? Muchos lo intentaron, pero fue esta compañía la que terminó dando en el clavo. En el 1886, la Associated Press, que ya existía por aquel entonces, publicó una noticia sobre un fenómeno nuevo que estaba arrasando en los campamentos espiritistas en Ohio, que era el tablero parlante. Básicamente era una Ouija. Tenía letras, números y una especie de plancheta para señalar las respuestas. Este artículo se difundió por todas partes y ahí es cuando entra en escena Charles Kennard de Baltimore, en Maryland. En el 1890, Kennard reunió a 4 inversores, entre ellos Elijah Bond, un abogado, y el coronel Washington Bowie, un topógrafo. Ninguno de ellos era espiritista, por cierto. Eran hombres de negocio y habían olido un buen nicho de mercado. Pero lo curioso es que todavía no tenían el nombre de Ouija. Eso de que es una mezcla entre oui en francés y ya en alemán es realmente solo un mito. Hay gente que dice que la Ouija se llama así por esto, porque oui es sí en francés y ya es sí en alemán. Pero según el historiador de la Ouija, fue Ellen Peters, la cuñada de Bond y una medium, según él, quien les dio este nombre. Resulta que estaban sentados alrededor de la mesa y hicieron la pregunta del millón: ¿cómo deberíamos llamarte? Y entonces la tabla contestó Ouija. Todos fliparon, claro, y cuando preguntaron qué significaba, la tabla simplemente respondió